Y a su vez el paradigma interpretativo tiene una relación directa con el método inductivo y con el enfoque cualitativo. El referente pensamiento es así de obvio en ese sentido, nos permite ver, ya con esto les acabo de dar la pista de cuáles son las relaciones adecuadas. Ahora lo que vamos a profundizar es por qué se relacionan de esta manera, para que también lo tengamos en cuenta. Entonces, pensemos en el paradigma. ¿Qué es eso de paradigma? Bueno, en la sesión pasada había una discusión interesante sobre el tema de para qué nos sirve la ciencia, y una de las cosas que decíamos es, bueno, es que la ciencia nos permite comunicarnos entre nosotros. Permítanme, miro aquí si hay alguna cosita en el chat que me vayan a preguntar. Bueno, si me van a preguntar algo, también yo aquí vuelvo y estoy pendiente. Listo. Entonces, vuelvo aquí a la presentación. Entonces hablamos que la ciencia nos permite precisamente conocer cómo comunicarnos con un lenguaje común a través de un conocimiento al que podamos acceder la mayoría de personas en diferentes lugares y contextos. Esa es una utilidad, una ventaja de la ciencia. Los paradigmas, entonces, miren, aquí yo les puse esto tal cual como está. Y dice, conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad. Pero también miren estos dos elementos que aparecen después. Algo que está constituido por los descubrimientos científicos universalmente reconocidos, que durante cierto tiempo proporcionan a un grupo de investigadores problemas tipo y soluciones tipo. Y miren la siguiente, ya lo analizamos. Conjunto de creencias, valores y técnicas que son comunes a los miembros de un grupo dado. Cuando uno ve esto, uno piensa, ¿qué hay en común en todas estas definiciones? Nos hablan de saberes compartidos. Una comunidad que en común tienen el mismo conjunto de valores y saberes. Hay otro elemento aquí que nos lo da este concepto que aparece en el numeral A, que dice durante cierto tiempo. Y hablamos de eso hace 8 días y yo les decía, el asunto de lo científico es que es falseable. ¿Qué significa que sea falseable? Que se puede demostrar que es falso a través de la evidencia. Es decir, que cualquier verdad que se acepta de forma temporal. ¿Hasta qué? Hasta que se demuestre lo contrario, básicamente. Entonces, un paradigma, que es lo que vamos a ir explorando, es este conjunto de valores que tienen en común una comunidad, en este caso hablaremos de comunidades científicas, y que duran mientras que se siga, digamos que el paradigma se siga alimentando mientras que funcione. Cuando ya no funciona, pues se cambia paradigma. Frente a esto, no sé, ¿se les ocurre algún paradigma histórico que hayan visto que se relacione con esto? Algo que todos asumíamos como cierto y que después haya cambiado. ¿Se les ocurre algo aquí? Profe, Señor. por ejemplo, la, como las creencias que antes se tenían sobre posesiones, ¿sí? Hoy en día eso, gracias a la ciencia, pues se ha podido, por lo menos de parte de la ciencia, encontrar respuestas mucho más humanas en cuanto, digamos, a los problemas cognitivos o problemas cerebrales que una persona puede padecer y que en su momento, en el paradigma que se vivía en tiempo atrás, se le daba respuesta de una manera distinta. No sé si me hago entender. Sí, perfecto. Por ejemplo, digamos que antes de que supiéramos lo que era la esquizofrenia, eh, digamos que en esos tiempos de antes, pues se asociaba este tipo de fenómenos, ¿sí? Como las alucinaciones con cosas sobrenaturales, ¿sí? Eso era un paradigma, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Y la gente pues creía en eso como una única verdad. A medida que la ciencia fue avanzando, neurología, psicología, toda esta cuestión, todas estas ramas de la ciencia,
se fue descubriendo de que realmente eran trastornos producidos por, digamos, por alguna alteración cerebral de alguna parte del cerebro. Y eso cambió el paradigma, porque pues los paradigmas son cambiantes, no son estables durante todo el tiempo, sino que se van cambiando, ¿no? Perfecto, ese ejemplo que das es muy pertinente, tal cual, tal cual. Había ahí una verdad temporal, algo que se asumía como cierto por varias personas de la comunidad, hasta que precisamente a través de la ciencia se demuestra que esto no es así, entonces se cambia completamente el paradigma. Así tal cual funciona. Iris también Pero, nos quiere comentar, danos cuenta. pues no sé, profe, se me ocurre a mí que de pronto cuando se tenía la creencia, si no está en esto de que el mundo era cuadrado, y después ya se descubrió que no era cuadrado sino redondo. Sí, ese que cuentas es súper, súper clave, ese es súper clave. Me gusta que lo menciones, gracias Iris, porque es tal cual. Ese es uno de los paradigmas digamos, que nos permiten entender esto también. El Profe, ejemplo, señor, Iris estaba diciendo sobre la Tierra. exacto, sobre la Pe- tierra plana versus tierra. Ok, pero mira tan chistoso que o inclusive el día de hoy todavía hay terraplanistas, ¿no? Sí, justamente de eso quería hablarles porque fíjense que para que se encontrara todo este tema de que la Tierra era plana, o sea, recuerden que incluso cuando Colón fue a venir a América, pues él iba para India, no iba para América, por eso aquí se llamaban, nos decían las Indias, ¿no? Y es que él iba para otro lugar y también había como ese temor de cuando yo llegue a este lugar, pues me voy a caer porque es un sitio plano. O sea, si llego hasta ahí, hasta el extremo, me voy a caer. Todo esto, por supuesto, incluso, o sea, es muy interesante darnos cuenta que incluso muchas personas murieron por opinar diferente. ¿No? Eso, y recuerden que es una de las cosas que hablábamos hace 8 días, que se asocia también a las ideas de lo que es el dogma, ¿no? Asumir algo como cierto e imponerlo. Pero más allá de esto, pues claro, a través de varios experimentos y demás se fue demostrando todo lo otro. ¿Qué está pasando ahora? Que lo menciona Oscar con el tema del terraplanismo. Ustedes van a encontrar muchos videos, sobre todo en YouTube, muchos videos que intentan hablar del tema de la tierra plana. Aquí es fundamental tener pensamiento científico. ¿Qué significa entonces tener pensamiento científico? Decir, oigan, no sean tan tontos porque creen eso. No, eso no es pensamiento científico. Tenemos que también escuchar las otras opciones y por qué. O sea, también es interesante ver por qué ellos consideran que la Tierra es plana, con base a qué, cuáles son las evidencias. Esto que me gusta mencionarlo porque, por supuesto, un paradigma puede reemplazar a otro cuando demuestra evidencia. Pero hay momentos en donde los paradigmas pueden estar los dos al tiempo. ¿Por qué? Porque ambos pueden aportar cosas. O porque no se ha encontrado que uno debata al otro, sino que se complementan. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros vamos a ver dos tipos de paradigmas de los más importantes en términos de investigación y ninguno reemplaza al otro. Tienen ideas que en algunos puntos son como incluso a veces contradictorias o son muy distantes en su forma de ver las cosas, pero no se considera que uno reemplace al otro. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta también. Es decir, ya sabemos, para concluir este pedacito de definición de paradigma, es un conjunto de valores, saberes compartidos, es falseable, es decir, que si hay una evidencia se puede, digamos, restablecer paradigma, cambiar, modificar, pero también es posible que si el paradigma sigue funcionando y hay otro que también funciona al tiempo, puedan coexistir. Esto es importante hablando a propósito de este ejemplo. Entonces, hay algo aquí que es importante. Esto está, eso referente de pensamiento. Pero yo lo traigo aquí porque me parece que es clave. Ahí suena un poco aburrido, uno lo ve y uno dice, pero ¿de qué está hablando? Supuesto ontológico, epistemológico. Pero eso nos va a permitir entender casi que todo el resumen de la asignatura. Y es que miren, cuando hay un paradigma, tiene un supuesto ontológico que quiere decir que se tiene en cuenta cuál es la creencia del investigador sobre la realidad investigada. ¿Qué cree que es lo que está investigando? Es decir, el concepto de la
realidad. Entonces veíamos hace 8 días, cuando hablábamos de ciencia, que desde la ciencia o el origen de la ciencia hablaba mucho de la realidad es objetiva, ¿no? Tiene leyes. Esa idea de cómo nosotros realidad nos va a permitir entender desde qué paradigma yo estoy hablando. Y va a ser una de las principales características que nos van a permitir diferenciar un paradigma de otro. Porque vamos a notar que en un paradigma se habla de, no, la realidad se puede conocer a través de los sentidos, tiene leyes, es estructurada. Mientras que otro paradigma dice, no, la realidad es construida, todos la construimos, todos aportamos, el lenguaje puede modificar la realidad. Entonces, fíjense, la manera como yo concibo que es la realidad va a cambiar también la manera como, desde cuál paradigma me estoy parando. Entonces, esto es un punto clave. Luego tenemos ese supuesto epistemológico y miren, se refiere a cómo, la forma como se adquiere el conocimiento y la relación del investigador con el objeto de conocimiento. Cuando hablábamos hace 8 días de la ciencia desde su origen, pues yo les decía que hay cierto distanciamiento de la relación de la persona que investiga con el sujeto investigado, más bien con el objeto de estudio. Esta distancia entre el objeto y el sujeto que investiga es lo que se trabaja muchísimo, sobre todo desde las ciencias exactas. Veíamos hace 8 días, hablamos de la física, de la matemática, hablábamos de las ciencias naturales, y es como que esta idea de aquí estoy yo, allá está usted, yo allá investigo a la distancia. Y luego hablábamos de cómo en la psicología aparece este gran dilema, y es como que, uy, ¿cómo así? Aparece un ser humano investigando otro ser humano. Ya no se puede marcar tan clara esa diferencia. Entonces, en función de cómo yo crea que me puedo relacionar con el objeto de estudio, o más directamente con mi objeto de conocimiento, va a cambiar también mi paradigma. Todo esto que les estoy diciendo puede sonar un poco raro, pero lo vamos a ir concretando cuando veamos todos los paradigmas en sí. Otro elemento es el metodológico. Y ya aquí nos habla de que el paradigma también, además de decirnos cuál es la creencia que tenemos sobre la realidad, de qué manera creemos que podemos conocer esa realidad, digamos, o ese objeto, de cómo nos relacionamos con el objeto de conocimiento, el supuesto metodológico aterriza el paradigma y nos habla directamente de yo cómo recojo esa información que quiero analizar en esa realidad. Y aquí es donde entra el tema del método, el diseño y las técnicas. Entonces van a ver que nuestra asignatura se enfoca en la parte metodológica. ¿Sí? Si se dan cuenta, la asignatura segundo, tercer y cuarto eje, yo ya no les voy a volver a hablar de estos paradigmas de manera directa. Yo les estaré diciendo, miren que aquí vamos a utilizar una encuesta, por ejemplo. Que hablemos de aquí, voy a utilizar una encuesta. Pero detrás de esa encuesta, que es una estrategia para recoger información, este es el supuesto metodológico que soporta o sea, que está soportado en un paradigma. Entonces, ¿por qué destaco este cuadrito? Porque a veces cuando llegamos al eje 4, llegan y me dicen, no, pues yo utilicé una encuesta para trabajar una investigación cualitativa. Y yo les digo, pero es que la investigación cualitativa se acerca a un paradigma hermenéutico. Entonces, todo lo que me estás diciendo es una contradicción. Entonces, las bases que estamos sentando ahora les van a permitir entender esas elecciones que hagan después metodológicamente. Y aquí me estoy adelantando un poquito, pero no se preocupen que con el tiempo iremos cerrando todo esto que les estoy mencionando. Profe, Señor. una preguntita, o sea, según yo entiendo, em, la relación sujeto-objeto o sea, hay una relación más estrecha y evidente en el enfoque cualitativo más que en el cuantitativo, ¿no? O sea, la relación sujeto-objeto en el cuantitativo es mucho más distante que en el cualitativo. Sí, tal Mm, cual. Tal cual y es ok. lo que vamos a empezar a ir viendo. En lo que es el paradigma, que ya vamos a entrar a hablar de los paradigmas en concreto, en lo que es el paradigma positivista, que se asocia a un método deductivo y por consiguiente a un enfoque cuantitativo, hay una pretensión, y siempre digo de pretensión porque me parece importante que como desde la psicología también veamos que esto es muy difícil, pero hay una pretensión de distancia
y se generan un montón de estrategias para marcar distancia. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí, tal cual como lo estás diciendo, es esa aproximación, es ese distanciamiento con el sujeto u objeto de conocimiento, en este caso, como se concibe desde acá. Igual esa pretensión positivista también, digamos, se cae porque se ha demostrado desde el paradigma hermenéutico que también es posible dar respuestas fehacientes a dichos paradigmas, ¿no? Exactamente, digamos que desde el paradigma hermenéutico ya se empieza a discutir esta idea. Se discute y se parte y por eso se inventan nuevos métodos partiendo de una nueva mirada de la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa? En el paradigma positivista, que es el que impera aún hoy en día, es decir, es incluso más dominante que el paradigma hermenéutico, se empiezan a generar un montón de estrategias para garantizar ese distanciamiento, que es lo que vamos a ir a empezar viendo. Y vamos a empezar a ir viendo por qué es tan importante ese distanciamiento que desde este paradigma se está haciendo, sin desconocer los aportes de uno y de otros. Lo que para mí el ideal, y se van a ir dando cuenta, es que conozcamos cada uno de los paradigmas para que nosotros también sepamos ante un problema desde cuál paradigma es mejor pararme. Y no que nos casemos con un único paradigma. Eh, suele pasar que en algunos casos las personas se les facilita mucho más entender más un paradigma o se sienten más identificadas con uno o con el otro, pero en esta asignatura la idea es que ustedes conozcan todo lo que hay, conocen todo el juego de cartas para que ustedes sepan cuál carta sacar ante cualquier problemática social. Entonces es lo que vamos a ir viendo. Entonces, voy entonces aquí a pasar a profundizar en los paradigmas para que los vayamos viendo, aunque si se dan cuenta ya hemos ido acercándonos bastante a estos paradigmas. El primer paradigma del que vamos a hablar es el positivismo. Hace 8 días yo les había mencionado a este señor Comte, que sacó este libro que digamos que es en el que se basa todo esto que hablamos, que es el discurso sobre el espíritu positivo. Si alguien sacara este libro hoy en día, seguramente pensaría que es un libro de crecimiento personal, pero no. Me parece importante que entendamos a qué se refiere eso de positivo. Por eso aquí les pongo esta definición. Positivo significa algo afirmativo, es decir, algo que es cierto, que es real, que no ofrece duda. Entonces habíamos visto hace 8 días, o sea, cuando hablábamos del tema uy, la ciencia quiere buscar leyes, la ciencia quiere algo que uno diga, esto es, y esto es así, aquí y en cualquier lugar. Esa pretensión, ese objetivo central de la ciencia, que con el origen de la ciencia que veíamos, va asociado a este tema de lo positivo. Entonces, cuando les hablen del paradigma positivista, entonces deben decir, ah, claro, se refiere a algo que es cierto, a algo que es real, algo que no, de lo que no podemos dudar. Esto surgió principalmente a través del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX con Comte. Y aquí me parece importante mencionar que antes del positivismo había otro paradigma. O sea, aquí yo les estoy hablando de 2 paradigmas, pero hay muchos otros que se han ido alimentando entre sí. Antes del positivismo estaba el empirismo. El empirismo partía de la idea de que toda la realidad se conocía a través de los sentidos. Pero ya vimos, con lo que hablábamos hace 15 días también, que es muy difícil acceder a toda la realidad a través de los sentidos, porque los sentidos son un poco contradictorios, pueden engañarnos, pueden entrar elementos subjetivos. Entonces el positivismo no desconoce el acceso a la realidad a través de los sentidos, pero dice, bueno, listo, a través de los sentidos, experimentemos. Hay que experimentar, pero a través de un único método que nos permita garantizar que siempre ocurran resultados similares. Otro elemento clave es que el positivismo tiene la idea de que le voy a quitar el valor y los prejuicios a este conocimiento. Es como una pretensión de eliminar lo más posible estos elementos subjetivos que pueden cambiar la forma en la que conocemos las cosas. Y por eso también toma como referente la ciencia físico-matemática, por considerarse como ciencias muy objetivas que precisamente hacen esto, ¿no? Toman una distancia, no hay prejuicios, el hecho de que a mí me guste el balón no va a cambiar que exista la ley de gravedad. Es como un poco esa idea, ¿no? La ley de gravedad existe independientemente de mis gustos, independientemente de que yo pelee con la ley de gravedad. Yo puedo ponerme a pelear todo lo que yo quiera, pero existe siempre.
Entonces, por eso, la física y la matemática se toman como unos referentes muy importantes. Hay esta idea de la objetividad que yo les estaba comentando. ¿Y qué significa que algo sea objetivo? Pues que mis gustos, mis saberes me refiero a esos saberes cotidianos, populares de los que veníamos, no van a influir en ese conocimiento, sino que la idea es que esto es así, es un hecho, ¿no? Es algo cierto, todo el mundo lo puede reconocer sin necesidad de ser atravesado por esa experiencia subjetiva o individual. ¿Qué elemento también es clave en el positivismo? El método científico, utilizado como una herramienta que permite ir paso a paso y que todo el mundo, yo les decía hace 8 días, en la ciencia, en su origen, de la idea con el surgimiento del método científico, es decir, todo el que siga estos pasos, o sea, esta receta, con estos ingredientes, va a obtener el mismo resultado. Por eso el método científico es tan clave, porque permite garantizar el cumplimiento de esa objetividad. Luego también está el tema de la idea es explicar por qué suceden las cosas, pero además hay una pretensión de predicción. Y esta predicción, no estamos hablando de una predicción desde el saber popular, de que yo te voy aquí a adivinar cuál es tu futuro, sino estamos hablando de una predicción de, a través de estas leyes que yo estoy creando, puedo saber cómo se va a comportar una persona o cómo va a reaccionar una persona o cómo va a reaccionar el agua, cómo va a reaccionar esta semilla, cómo va a reaccionar en función de este experimento que yo estoy haciendo. Ya habíamos hablado de otra pretensión fundamental en el positivismo y es la generalización de resultados. Queremos llegar a un punto en donde yo pueda decir, esto es así para todo el mundo. Crear leyes. Es una pretensión. Por eso, y lo vamos a ir viendo asociado a lo cuantitativo, las muestras de estudio suelen ser mucho más grandes porque siempre se busca llegar a una mayor cantidad de personas que nos permitan también que conozcamos estos resultados a gran escala. Acá hay dos puntos aquí que aparecen, esto no aparece tan claramente en su referente de pensamiento, pero esto es fundamental. Reduccionismo. ¿Qué quiere decir reduccionismo en el positivismo? Que cuando yo accedo a la realidad a través de pequeñas partes, suma de partes. Entonces, ¿cuál es la pretensión en el positivismo? Si yo quiero conocer cómo es una casa, yo lo que hago es que primero miro esta habitación, luego miro la cocina, luego miro el baño y la suma de ver todos los pedacitos me va a permitir conocer cómo es esta realidad. Siempre se divide en pedazos mucho más pequeños. Por eso, si se dan cuenta, incluso desde los estudios en química, los estudios en física, quiero conocer el átomo. Ah, bueno, dividámoslo en fracciones más pequeñas. Y siempre es como que si lo divido en fracciones más pequeñas, puedo conocer la totalidad. Y esa es como la pretensión que hay desde el reduccionismo. Otro tema que aquí yo les pongo es el tema del pospositivismo. Resulta que originalmente, como yo les decía, el positivismo tomaba muchas bases del empirismo, es decir, de esta idea de experimentar. Pero se empezaron a dar cuenta que no siempre se puede hacer una experimentación de todo. Entonces, pues si yo digo, quiero saber cómo crecen los frijoles, pues bueno, puedo sembrar una semillita de frijol, hacer un experimento pequeñito para ayudar a entender cómo ocurriría eso en un ambiente natural. Pero hay experimentos que yo no puedo hacer siempre así. Entonces, el pospositivismo dice, salgámonos del laboratorio, conozcamos también cómo suceden las cosas en su ambiente natural. Y cuando esto ocurre, aparecen cosas más allá de la experimentación, como por ejemplo el uso de las encuestas. En las encuestas, por ejemplo, si tú haces una encuesta de uso del tiempo libre, si utilizáramos eso desde el positivismo más puro, te dirían, vaya y observe a un grupo de personas que están aisladas, usted las aísla, las observa a ver cómo usan su tiempo. O sea, si se dan cuenta, la forma de acceder a la realidad siempre era experimentando, observando todo en un ambiente controlado de laboratorio o aislado a través de un experimento.
pero luego se dan cuenta que no siempre es posible. Imagínense tener que aislar a personas para ver cómo usan su tiempo libre. Entonces dijeron, no, utilicemos también otros métodos. Yo, por ejemplo, puedo utilizar una encuesta en donde las personas me cuenten de qué forma están usando su tiempo libre. Yo lo que hago es que controlo muy bien esa encuesta para poder garantizar objetividad. Entonces el pospositivismo abre la posibilidad para llegar de muchas otras formas a acceder a esa información. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque todo lo cuantitativo que va asociado al positivismo, nos vamos a dar cuenta que está más asociado a este pospositivismo y no necesariamente al positivismo original que planteaba que todo lo teníamos que hacer a través de un experimento. Hasta aquí, bueno, ya vamos a pasar al otro paradigma, pero quiero saber si hasta aquí hay alguna duda frente a esto que les he estado mencionando. Aquí voy a leer. No, este que estamos viendo que es el positivismo es un paradigma más cuantitativo, más cercano a un enfoque cuantitativo. Entonces, el paradigma se llama positivismo. No, hago referencia al Sí. paradigma positivista, que al salirse de lo meramente el laboratorio, entra a ser más un paradigma cualitativo, ¿no? Ah, ya. Muy buena pregunta. Pero no necesariamente. Resulta Porque que, digamos que resuena eso, o sea, me gusta mucho que lo que dices porque es verdad. Uno dice, cuando me salgo del laboratorio de la experimentación, entonces suena que me voy más a algo más quali, pero no, porque entonces, ¿qué es lo que hace el positivismo? Coge los recursos que traía antes, no toda esta mirada, y las técnicas e instrumentos que utiliza, intenta garantizar que sean lo más objetivas posible. En el distanciamiento, por ejemplo, una encuesta, que es algo cuantitativo y es algo más pospositivista, una encuesta, uno no necesita conocer al... O sea, a veces uno ni siquiera sabe quién es, te la envían por correo y ni sabes quién es. Esa idea de poderlo hacer a la distancia sin conocer a la otra persona directamente, busca precisamente garantizar la objetividad. Otra cosa que vemos desde ese pospositivismo y que se hace también, todas las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas pasan por un proceso de validación. ¿Y por qué se hace toda esa validación? Precisamente garantizar que sea objetiva, funcione con varias personas, que yo no tenga que estar siempre ahí. O sea, el creador de la prueba no tiene que estar ahí para que funcione. Entonces, todo esto busca que se alinee con ese tema. Exacto. Pero me gusta mucho que la pregunta que haces porque también nos permite aclarar esos temas que podrían confundirnos. ¿Hay alguna otra duda o comentario frente hasta aquí o continuamos con nuestro siguiente paradigma? Profe, Señora. según lo que yo estuve leyendo del positivismo, pues se basa mucho con las ciencias duras, entonces estamos hablando de física, matemáticas y demás. Y lo que sí me pareció que llegué a la conclusión es que en el positivismo, en el paradigma positivista, la realidad es observable y medible, como una conclusión que yo saqué. Y eso era como... Y también me pareció interesante porque vi el video y habla de las excepciones, porque en las excepciones encontramos la historia y la criminalística, que al mismo tiempo pueden ser cualitativas porque requieren de un análisis de la escena, si nos vamos a esa parte del el análisis de la escena, pero también se necesita de estadística para investigar. Entonces me pareció como muy interesante, lo repetí porque me pareció muy interesante el video y sobre todo esa parte en que no es el todo por el todo el positivismo. De decir es cuantitativo, física, matemática, sino que hay que ver que tiene dos excepciones que pueden ser la historia y la criminalística. Gracias por compartir eso, Iris. Me gusta mucho que además hayas disfrutado del video adicional. Sí, el positivismo está muy asociado. Aquí me gusta mucho mencionar este tema porque nuevamente nos permite discutir desde la psicología. Y es que sí, el positivismo se ha asociado mucho al tema de las ciencias duras, exactas, ¿no? Y demás. Pero resulta que ahí uno dice, entonces, ¿la psicología qué?
Ya sabemos que la psicología, como vimos los tipos de ciencias hace 8 días, ya sabemos que la psicología no es una ciencia dura. Sin embargo, la psicología inicia desde un enfoque positivista. Entonces, vemos que en el origen de la psicología, lo primero que se creó fue un laboratorio. Si en el origen de la psicología no dijeron, vamos a entrevistar personas a ver cómo se sienten, no, lo primero que dijeron es, vamos a medir todo el tema de la percepción, ¿no? Empezamos con el cuerpo y empezamos con laboratorio y experimentación desde fisiología. Entonces, ¿qué me parece interesante aquí? Que así como veías con la historia y la criminalística como excepciones, la psicología combina algunas estrategias desde el positivismo y otras desde el paradigma hermenéutico. Ya en un momentico, después de que hagamos esto, quiero que analicemos un poco la historia de la psicología en un rato para que también podamos ver. Pero esto que mencionas me parece súper interesante para irnos dando cuenta de cómo se va articulando y cómo la psicología se va adaptando, porque en el momento en el que el positivismo dice, quiero leyes, la psicología dice, bueno, pues busquemos leyes del comportamiento humano. ¿Cómo lo hago? Empecemos a experimentar, ¿no? Y ahí es donde también nos empezamos a dar cuenta del origen de la psicología asociado a esto y cómo la psicología paulatinamente se ha ido acercando a otras formas también de conocer la realidad, que aunque uno pensaría, uy, es súper obvio, eso no es así. Otro elemento que me gusta también es que alguna vez a mí me invitaron a dar una clase que era métodos de investigación en ciencias sociales. Y en esta clase podían estar personas de ingeniería, de medicina, o sea, de cualquier carrera. Y se inscribieron y cuando llegaron dijeron, no, es que yo pensé que esto era sobre solo todo lo cualitativo. Y yo no, esto también incluye lo cuantitativo. Las ciencias sociales utilizan mucho lo cuantitativo también. Entonces es importante aquí que nos permitamos un poco ir aprendiendo a flexibilizar y ver, ah, bueno, podemos utilizar todo eso. De hecho, es súper clave que las ciencias exactas hasta ahora están viendo cómo incluir un poco lo del paradigma hermenéutico dentro de sus avances, mientras que la psicología y las ciencias sociales y humanas en general hemos podido ver ambos paradigmas se pueden ir incluyendo y eso es una ventaja que tenemos también, el tema de la integración. Veamos ahora el otro paradigma, el interpretativo hermenéutico. Miren que, como nos decía Iris, la idea de que, señor. Disculpe, antes de continuar, sino que quedé con lo del positivismo allí. Yo decía, pero es que no entiendo si al salir del laboratorio, ¿por qué se va a enfatizar en ser objetivo? Porque ya va a meterse en el campo más de lo social, ¿no? Entonces, encontré algo muy interesante que dice que persigue, el positivismo persigue la objetividad al reconocer los efectos de los sesgos que se dan en las investigaciones. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que como reconocen los sesgos, eso hace objetivo el positivismo, porque es que de cierta manera ya uno al meterse así a trabajar fuera del laboratorio, ya hay muchos errores que se cometen. Pero lo que decía usted, la validez es tener en cuenta los sesgos que se van a cometer en esas investigaciones fuera del laboratorio. Eso era todo. No, gracias por tu intervención. Me gusta que hayas querido ir más allá. Ya demuestra tu acercamiento con el pensamiento científico. Tal cual, exactamente. Apenas uno, desde el positivismo se dice como que solo se puede acceder a través de un experimento en el laboratorio. Y luego dicen, no, pero yo no siempre puedo controlar todo. Y nos vamos a dar cuenta cómo en psicología se han hecho, más adelante les iré contando, pero cómo en psicología se han hecho un montón de esfuerzos para garantizar esa objetividad. Y entre ellas está ese tema, reconocer cuáles son las limitaciones de mi estudio, hasta dónde puedo llegar, cuáles son los posibles sesgos que puedo tener aquí y cómo los voy a controlar. Esto va a ser clave incluso para ética de la investigación. Entonces, gracias por ese reconocimiento. Ahora vamos cuando ahorita veamos en este interpretativo, en este paradigma interpretativo, vamos a ver esa diferencia completa con el positivismo. Ya incluso se va a otro lado en donde incluso al extremo en algunos sentidos de no quiero controlar nada. O sea, también puede llegar a pasar eso. Pero de ambas formas se puede acceder al conocimiento y esa es la ventaja de conocerlos a los dos. Entonces, aquí Iris también nos decía el tema de en el positivismo se quiere ver una realidad objetiva,
¿no? Una realidad objetiva y una realidad medible. Pero en el interpretativo se dice, no, pero es que la realidad no siempre es objetiva. De hecho, en la medida en que yo interactúo como individuo con el entorno que me rodea, la realidad va cambiando. Aquí yo aquí les ponía el tema de, aquí ven abajo a la izquierda, esta imagen que se divulgó muchísimo por redes, y el tema de dos personas viendo lo mismo, pero como cada uno está parado desde otro lugar, cada uno lo interpreta diferente. Entonces vemos el de la izquierda que dice esto es un 6 y vemos el de la derecha que dice esto es un 9. Entonces, en el paradigma interpretativo se reconoce que esto es posible, que es muy diferente ser una persona colombiana, pero además dentro de Colombia hay un montón de matices, pero haz de cuenta, ser una persona colombiana, mujer, haz de cuenta que eres niña, mujer, niña, colombiana, indígena, es una visión completamente diferente a ser, por ejemplo, un japonés, ¿no? Trabajador, ¿no? Uno dice, claro, cada punto donde estamos viviendo, el lugar en donde nacimos, la familia en la que crecimos, los valores culturales en los que estamos, pueden darle un carácter completamente diferente a la realidad. Entonces, este reconocimiento de la diversidad entra dentro de este paradigma interpretativo y si se dan cuenta es muy valioso ese reconocimiento, porque ¿qué pasa en el positivismo? Hay una idea como de que como si todos fuéramos idénticos, todos y todas estamos como ahí y eso está interesante, pero bueno, incluso yo sé en el positivismo y en el pospositivismo se han incluido algunos matices, pero en el interpretativo no solo se incluyen esos matices de la realidad, sino que además se valoran mucho, es como que wow, existen múltiples realidades. Yo aquí les pongo una lechuga. Ven la lechuga con interrogante. Y es para contarles una anécdota muy interesante, o no sé, graciosa, no sé cómo lo quieran ver. En alguna ocasión yo estaba dando clase la clase era sobre métodos cualitativos, solo lo cualitativo, es decir, lo cercano a este paradigma interpretativo. Y una de las cosas que pasaba es que yo tenía que darle esta clase a ingenieros, eran ingenieros e ingenieras, estaban estudiando ingeniería biomédica, ingeniería civil, diferentes tipos de ingeniería. No se imaginan lo que les costaba abordar las cosas desde este paradigma. Ellos estaban tan metidos en el paradigma positivista que cuando llegaban a la clase era un asunto que no lo lograban. Y resulta que yo les pedía para la clase hacer un ejercicio muy similar al que ustedes van a hacer y tenían que plantear, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces un día llegaron y me dijeron, profe, ya tenemos planteado el proyecto. Yo, listo, ¿qué van a hacer? Vamos a analizar lechugas y queremos ver cómo les afecta el cambio del clima. Entonces vamos a ver a la lechuga cómo va creciendo, si cuando hace frío crece menos, si cuando se planta cerca de otro tipo de plantas diferentes crece más o menos. Bueno, pues lo primero que yo les dije es, muy interesante, este estudio está súper interesante, pero desde otro paradigma, porque yo cómo voy a saber qué piensa, qué siente y cuál es la realidad desde el punto de vista de la lechuga. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ellos, digamos que no lograban entender, pero es que fíjense que en el paradigma interpretativo entra ese valor dado a la persona y cómo lo vive. Es diferente si ellos hubieran llegado a decirme, no, queremos analizar a los campesinos que siembran las lechugas y qué es lo que ellos creen que funciona mejor para una cosa u otra, cómo viven el crecimiento de las lechugas, por qué eligieron este tema, ¿no? Profundizar en una experiencia humana. Pero en el momento en que se centraron en la lechuga, el paradigma anterior, en donde hay distancia entre objeto y sujeto y hay un objeto allá. Pero la lechuga no puede dar su opinión sobre la vida. Los seres humanos sí. Por eso en el paradigma interpretativo vamos a ver que siempre nos vamos a acercar a ese estudio de las interacciones humanas, cómo nos relacionamos, al significado individual de la experiencia, cómo vivo yo esta experiencia. ¿Sí? Entonces, no hay como un interés directo en esos fenómenos propios de las ciencias naturales, sino en los fenómenos humanos, ¿no? Incluso en fenómenos asociados a esas experiencias naturales. Pero aquí lo que nos interesa es esa perspectiva de las personas en particular. Vemos otro elemento propio de este paradigma y es que se investiga en el contexto natural.
¿Qué quiere decir esto? Veíamos que algo que pasa en el paradigma positivista es que me voy al laboratorio, ¿no? Inicialmente, ¿no? Ya sabemos que con el pospositivismo se incluyen otras cosas, pero era como que necesito hacer todo en un ambiente controlado. Mientras que en el paradigma interpretativo no, es mucho más valioso ir al ambiente natural, tal cual como se está presentando. Voy y hablo con la persona ya mismo, no controlo esa situación, valoro ese contexto. Y otro elemento clave es que de dónde yo tomo información, usualmente de narrativas. ¿Qué quiere decir narrativas? De lo que las personas expresan de manera oral, de lo que las personas expresan incluso de manera no verbal. También se pueden aquí incluir análisis de imágenes, ¿no? De lo interpretativo da cabida a otras formas de acceso a la recolección de datos, que es muy interesante. También veíamos en el positivismo, si recuerdan aquí hacia el final, el tema del reduccionismo. Voy parte por parte para conocer algo. En el paradigma interpretativo, yo no voy parte por parte. Yo lo analizo todo de manera holística, ¿no? Todo holístico. ¿Qué significa holístico? Veo el todo. Me interesa ver el todo. Pero para ver el todo, yo puedo ver solo un pedacito del todo y ese pedacito me va a hablar del todo. Ejemplo, en el anterior yo les decía, quiero conocer la casa. Primero voy a un cuarto, luego voy a la cocina, luego voy al patio, ¿no? Todo por pedacitos. Quiero conocer el átomo, voy al electrón, voy al neutrón, ¿no? Todo por pedacitos. En este paradigma, cuando yo hablo de holístico, yo digo, no tengo necesidad de ir cuarto por cuarto. Yo me asomo por la ventana y veo todo. No tuve necesidad de ir parte por parte, sino que asumo que solo viendo un pedacito puedo observar toda la realidad. Y esto es algo muy interesante que nos va a permitir ver por qué se eligen ciertos métodos. Por ejemplo, ciertas técnicas. Vamos a ver que cuando se trabaje desde lo cualitativo que se asocia a esto, aparecen, por ejemplo, las entrevistas. Yo puedo entrevistar a una persona y a través de la experiencia de una persona puedo conocer toda una realidad. Entonces, esto va a ser muy interesante. Ahora voy a avanzar en el tema de los métodos. Entonces, ya veíamos paradigma positivista, paradigma interpretativo y sus diferencias. Luego en los métodos, vemos el método hipotético deductivo que se asocia con el paradigma positivista. ¿Por qué? Porque este método nos habla de cómo yo me acerco a recolectar información de la realidad. ¿Cómo se hace desde este método? A través de observación, que eso lo veíamos mucho en el método científico, verificación de hipótesis y experimentación. Siempre va a aparecer ahí. Otra forma de acercarme, a través de lo lineal secuencial, voy paso a paso. O sea, yo no puedo ir paso 1, paso 5, paso 8. No, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y dependo del paso anterior para poder llevar a cabo todo. O sea, si se dan cuenta aquí que les pongo esta gráfica, yo no puedo llegar a decir, voy a hacer primero experimentación y luego sí planteo una hipótesis. Es incoherente. La hipótesis siempre va antes de experimentar. Todo va paso a paso y de manera lineal secuencial. Eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en las matemáticas. Cuando nosotros aprendíamos matemáticas, uno dice, quiero aprender a dividir. Claro, pero si no sabe sumar, multiplicar y restar, es muy difícil que sepa dividir. La multiplicación, que es más avanzada, no, si no sé sumar no puedo multiplicar. Por eso si se dan cuenta cuando nos enseñan a la matemática, siempre nos la enseñan así. Primero aprendamos a sumar, luego aprendamos a restar y luego ahí sí podemos aprender lo más complejo. Esto está asociado a ese paradigma que veíamos y a esta idea de que tengo que ir paso a paso para conocer algo. Otro elemento clave que siempre uno dice, hipotético deductivo, de lo general a lo particular. Ahorita les voy a dar ejemplo de esto. Es decir, aquí primero abordo todo este ámbito amplio para conocer lo chiquito. Ya les voy a dar ejemplos más claros de esto. Y perdón aquí que me sonó el teléfono, no hay ningún problema. Luego está el tema de que este método busca generalizar, que ya habíamos visto que es uno de los elementos claves en el paradigma positivista, generalizar. Y ojo, aquí pista para la infografía, fíjense los elementos en común entre el método hipotético deductivo y el paradigma. Quiero generalizar, ¿no? Entonces esto va a ser fundamental. Por eso cuando yo hago un experimento, al final la pretensión es verificar o refutar una ley. Que veamos que desde el positivismo se quieren crear leyes.
Aquí les voy a dar esto muy general, pero ahorita les voy a dar unos ejemplos más específicos. Ahora, tenemos el otro método, que es el inductivo ideográfico. En este inductivo ideográfico, entonces, van a ver cómo se va relacionando con el paradigma interpretativo. ¿Por qué? Porque en este método nos interesa esas percepciones individuales y grupales para comprender un fenómeno. Miren el dibujito tan diferente, ¿no? Aquí tenemos cuadritos, secuencial, todo un paso a paso, estructurado. Miren aquí el dibujito, conversando, ¿no? Están conversando, alguien entrevista a otra persona, sonríen, ¿no? Hay diferencias entre ellos, o sea, vean todo lo que pasa en el método inductivo. Aquí, a diferencia del anterior, ya no voy de lo general a lo particular, sino voy de lo particular a lo general. Ahorita les voy a dar ejemplos de esto. En este no siempre es lineal. En el paradigma interpretativo y a su vez en su método, que es el inductivo, yo puedo ir de manera flexible. Eso lo van a encontrar, lo van a ver mucho más claro cuando vayamos aterrizando en los métodos, pero y en todas las técnicas para llegar a recolectar datos, pero nos vamos a dar cuenta que se permite ir incluso en círculo. ¿Puedo volver a lo que yo ya había hecho? Sí, puedo volver. No necesito ir paso a paso. Incluso yo llego y digo, ay, yo planteé una teoría, pero al final después de hacer entrevistas me di cuenta que me hacía falta otra teoría. La puedo incluir, no pasa nada. De hecho, hasta se espera que salgan cosas diferentes. Profe, Además, señor. es que me cae una duda en el método inductivo ideográfico. Es que, bueno, en el referente de pensamiento se plantea como método inductivo ideográfico. En diferentes referentes que he buscado encuentro solo método inductivo. ¿Es lo mismo o hay alguna diferenciación? Es lo mismo, el más famoso es el inductivo es como nombre, pero porque siempre aquí le añadimos este de ideográfico para un poco darnos cuenta que permite la inclusión de las ideas, ¿no? De las ideas y también de otras formas de acceso a la realidad a través de todo lo que se conoce como incluso la imaginación, las imágenes, todo eso se incluyen aquí. Entonces, lo ideográfico hace referencia a todo este tema en concreto de las ideas en las ideas que se pueden adquirir a través de esas percepciones individuales. Entonces, es lo mismo. Si tú consigues aparte del ideográfico y del inductivo, se refieren a lo mismo, pero aquí siempre me gusta como enfatizarlo, porque yo, como les decía, aquí incluye lo humano, es decir, yo puedo entrevistar a una persona, pero desde este método yo puedo acceder a la realidad a través de las cosas que las personas generan. Por ejemplo, yo puedo hacer análisis de Twitter, de los tweets que la gente pone en Twitter, y esto no estoy entrevistando a ninguna persona, estoy accediendo a una idea, un pensamiento que la persona reflejó en una publicación. Entonces, por eso, este método se incluye este tema ideográfico porque yo puedo acceder a la información de las percepciones individuales y grupales, incluso de manera indirecta, a través de esas ideas, imágenes que la gente hace. Yo podría incluso decirles, todos hagan un dibujo sobre tal tema y analizar los dibujos. Yo puedo llegar a esas percepciones individuales a través de esos dibujos, a través de esas ideas y gráficas que ustedes generan. Por eso se incluye esto. Pero gracias por preguntar, porque van a notar que a medida que vayan leyendo van a aparecer diferentes formas, en otros autores les van a explicar de formas diferentes esto, o sea, con otro nombre. Pero el más común es inductivo, para si lo quieren consultar por fuera del referente de pensamiento, de manera de método inductivo lo van a encontrar. Listo, entonces miren que aquí la idea es que yo no fragmento la realidad y además es que me gusta que en este caso se enfatiza en la contextualización. Es decir, no solo veo a la persona solita, sino miro su contexto, lo que yo les decía. Si yo miro a la persona solita, ah, sí, es una mujer, pero si luego yo digo, uy, pero es una mujer que vive en Colombia, vive en tal barrio, vive con tal familia, ese contexto va a cambiar la forma como se interpreta la realidad de esa persona. Y pues por supuesto, usualmente estas explicaciones parten de esos mismos datos y no de teorías previas. En este método hipotético deductivo que vimos antes, yo puedo tener una teoría previa. Por ejemplo, yo les decía, yo puedo llegar y leer y decir, el frijol crece más rápido cuando yo lo tengo a mucha luz, expuesto a 45 grados de la luz y echándole agua una vez al día. Esto me lo puede decir una teoría y yo lo corroboro a través de este método. En este método, en cambio, en el inductivo, yo por el contrario
contrario, puedo llegar y decir, no tengo ninguna teoría. Quiero conocer las personas cómo lo viven. Es válido hacerlo así desde este método. Profe, Ahora, pensando, señor, dale. en el método inductivo no hay necesidad de generar hipótesis, ¿no? No, no, y me gusta que lo menciones porque aquí no hay necesidad de esto. A veces vamos a ver que cuando estamos planteando algunos proyectos de investigación nos dicen, incluya su hipótesis. Esto aplicas para este método. Por eso se llama hipotético. Yo parto de una idea previa. Mientras que aquí puedo partir de simplemente querer conocer qué está pasando. Entonces sí, no hay necesidad. Exactamente. Ujú. Miren Entonces, aquí esto, porque nos va a permitir de nada, nos va a permitir explicar el tema de eso, qué es eso de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Aquí no lo podemos ver en esta frase. Leyes, fundamentos teóricos, enunciados universales aparecen en el centro. ¿Yo cómo llego a esas leyes, a esos fundamentos teóricos o a esos enunciados? Desde el método inductivo, yo analizo los hechos o las experiencias particulares y a partir de eso particular llego a eso general. Mientras que en el deductivo, que veíamos que es más cercano al paradigma positivista, yo parto de esas leyes y de ahí saco conclusiones o explicaciones a hechos particulares. Aquí están los ejemplos súper masticaditos para que los podamos analizar. Veamos desde el método inductivo. Juan comió muchos caramelos y se hizo daño. Mariana comió muchos caramelos y se hizo daño. Por lo tanto, si como caramelos me hago daño. Miren cómo es la ruta. Voy particular, primero Juan, luego Mariana y luego pues yo también, ¿no? Si a ellos les pasó, yo también, pero primero voy Juan, Mariana, Pepito, ¿no? De lo experiencial particular. Miren Profe, cómo pero sería desde, señora. son hechos repetitivos. Sí, son hechos repetitivos, pero yo voy primero mirando uno a uno. Sí, voy primero, a Juan le pasó esto, a Mariana le pasó esto, veo la experiencia de cada uno. Mira lo que pasa aquí en el otro, mira el método deductivo. Yo aquí no le pregunté a Juan ni a Mariana, sino que aquí digo, comer muchos caramelos le hace daño a todas las personas. O sea, parto de algo general. Por lo tanto, si yo como, me hace daño. Entonces, de ambas formas, yo llego a una generalización, pero el camino es diferente. En el inductivo, yo le pregunté a cada persona, ¿no? Por separadito, oye Juan, ¿cómo viviste esto? ¿Te hizo daño? ¿A ti te hizo daño? Entonces de pronto a mí también. Mientras que en este, cuando hablaron con Juan, nunca hablaron con Juan, en el deductivo, sino que ya había una ley que decía que todos comen, si comen mucho caramelo, se hace daño, entonces al final digo, si eso le pasa a todos, es posible que me pase a mí. Entonces, miren cómo la diferencia en el camino. Aquí hay otro ejemplo, aquí abajito. Vemos que en el inductivo, yo vi un cuervo y es negro. Vi otro cuervo y también es negro. Entonces, fíjense que yo vi un cuervo solito allá y lo analicé y dije, ay, es negro. Luego fui a otro y dije, ay, vi este otro negro. Este cuervo también es negro. Entonces, después de ver cada cuervo por separado, en su experiencia, en su particularidad, digo, entonces debe ser que todos los cuervos son negros. Mientras que miren por el contrario en el deductivo, se parte de una generalización. Todos los seres humanos son mortales, ya todos sabemos que nos vamos a morir. Si Shakira es un ser humano, pues Shakira es mortal. Entonces, primero voy a lo general y luego fui a lo particular. Mientras que en el inductivo, primero fui a lo particular y luego llegué a lo general. ¿Hasta ahí ya les queda claro este pedacito? sí, profe, Sí, clarísimo. sí, sí, Listo, profe. súper. Eso Sí, está profe. listo. Entonces, por supuesto que en este camino, como podemos ver, ¿no? Como podemos verlo, pues se cruza, o sea, siempre hay elementos en donde uno puede decir, ay, pero es que para llegar, bueno, no sé por qué les dejé de compartir, para llegar a lo general, pues tengo que partir de lo particular. Digamos que se cruzan cosas. Hay leyes que surgieron previamente partiendo de elementos inductivos y otras que surgieron partiendo de deductivos, o sea, sea como sea, se puede llegar por ambos caminos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, yo les decía, y ahora en psicología, miren estas imágenes.
Aquí podemos ver a grandes representantes de la psicología. Y yo les pongo el versus para que nuevamente lo asociemos con estos paradigmas y métodos que vimos hoy. Aquí a la izquierda reconocerán a nuestro muy reconocido y amigable Skinner en la parte de arriba a la izquierda, y abajo vemos a Pavlov con el perrito, su famoso perrito. Vemos aquí a la derecha al famoso Freud, y aquí abajo está Piaget. Miren solo analizando las imágenes qué características como que nos suenan con lo que hemos visto hoy. Skinner, digamos que trabaja con un enfoque cuantitativo y este señor, Freud, trabaja con el cualitativo, es un enfoque cualitativo. Sí, Porque pues obviamente Skinner ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el otro nombre de Pavlov. sí. Obviamente pues ellos trabajaban en laboratorios, observaban el comportamiento, la conducta de los animales y todo lo iban midiendo, ¿no? En cambio Sigmund Freud partía desde lo cualitativo, desde lo inductivo, ¿no? Él, digamos que hacía, digamos, experimentos, por así decirlo, con personas, con pacientes, y digamos que de esta manera inductiva, o sea, ya iba generalizando, ya iba como a una parte más general, ¿no? Entonces, obviamente, pues, Sigmund Freud partía de un enfoque hermenéutico, perdón, de un paradigma hermenéutico, de un enfoque cualitativo y un método inductivo. Bueno, bien, bien, gracias porque ya estás intentando ver cómo integro todos estos, perfecto. Miren con lo que nos acaba de decir Oscar y con lo que estamos viendo aquí en las imágenes, miren donde tiene Skinner las palomas. Están todas numeradas, están todas metidas en su jaula individual. Vemos a Pablo, miren dónde está. ¿Pablo está acariciando el perro? No, no está acariciando. El perro está distante. Miren cómo es el acercamiento al objeto de estudio, así sean animales, ¿no? Miren, son animales, pero ¿alguno de ustedes conoce el nombre del perro de Pablo? Creo que, o No. sea, de hecho, pues el perro de Pavlov, de hecho, está en un museo, pero el pobre perro, y a partir de todas esas experimentaciones surgieron un montón de elementos éticos que después miraremos, pero podemos ver que ahí, ¿no? Le puso una fístula y le podemos ver incluso la fístula, que es de donde hacía la contabilización del goteo de la saliva. Miren el distanciamiento. Y esto es parte del paradigma positivista. Yo me podrá gustar mucho mi palomita, pero mi palomita no es mi palomita, es una paloma que utilizo para experimentar. Entonces, miren que el acceso a la realidad se hacía de manera distante a través de experimentación. Entonces, vemos el paradigma positivista que está asociado, por supuesto, a ese enfoque conductual que surgió primero en la psicología. Pero veamos a la derecha. Miren a Piaget, está hasta sonriendo con los niños y niñas. Aquí me interesaba la experiencia particular. Lo otro que incluso Piaget hizo sus primeros estudios con sus propios hijos, ¿no? Fíjense que aquí hasta lo subjetivo se analiza. El mismo Freud cuando escribía, él hablaba de sus propios sueños también. Y ninguno de ellos, hablando ya del método, fíjense también cómo tanto Freud como Piaget, ellos fueron particular, primero lo particular, luego general, a lo general. Entonces, Freud fue primero con un paciente, luego con otro paciente, ¿no? Conoció la experiencia de cada uno y luego ahí sí llega a una generalidad. Mientras que vemos que, por el contrario, en este otro caso, vemos aquí a Skinner y a Pavlov, ellos fueron al revés. Ellos partían de una ley que querían confirmar, de una hipótesis que querían confirmar. Entonces, veamos cómo en la psicología también hemos podido interactuar con ambos paradigmas y métodos, y ambos nos han hecho aportes muy, muy significativos. O sea, sin Freud hoy no hablaríamos del tema de, ay, no, el inconsciente, no hablaríamos de la pulsión sexual, no hablaríamos, sin Piaget no conoceríamos cómo es el desarrollo. Esos primeros estudios del desarrollo fueron gracias a esa parte que tuvimos. Pero sin Skinner,
Si quitamos a Skinner y a Pavlov de la psicología, no sabríamos el tema de que después de un estímulo sigue una respuesta, o después de un estímulo hay una respuesta y una consecuencia, y que eso explica el comportamiento humano. Fíjense también aquí, solo por cerrar este pedacito, que estas ideas, cuando si ustedes leen uno de los textos que tenían Skinner y Pavlov, había una pretensión muy cercana a las leyes físicas. O sea, si se dan cuenta, siempre se representaba como una ley. El comportamiento es igual al estímulo, que no, o sea, fíjense, estímulo, flechita, respuesta, con una R. Siempre se utilizaban incluso estas representaciones con siglas o con letras que muy cercano a lo que ocurría en la física, para poder explicar una ley del comportamiento animal que se aplicaba al humano. Entonces veamos cómo esto existe en la psicología, sigue existiendo hoy en día, y también surgió en el mismo orden histórico. Así como primero surgió el paradigma positivista, y luego surgieron otras formas de paradigmas como el hermenéutico, que es importante. En la psicología también primero tuvimos el acercamiento al paradigma positivista, y luego también se fueron creando nuevos paradigmas que hoy en día coexisten. Esto es fundamental. Hay una actividad que quería que realizáramos, pero acabo de caer en cuenta que hoy nos emocionamos en la clase y es posible que no alcancemos, así que es posible que la deje para iniciar la siguiente sesión, para que un poco profundicemos en el tema, o la voy a avanzar de pronto aquí un poco más rápido, solo para que pensemos aquí a grandes rasgos antes de cerrar, ya a manera de cierre para esta actividad final. Si yo quiero, aquí la idea de esto es que vamos a pensar qué paradigma y qué método corresponde a cada solución. Si yo quiero comprobar el funcionamiento de la ley de gravedad, y llego y digo, para comprobar este funcionamiento de la ley de gravedad, voy a plantear una hipótesis. Voy a realizar un experimento de caída libre de diferentes objetos. Los voy a dejar caer, a ver qué pasa. Y voy a sacar unas conclusiones. ¿Qué paradigma y qué método? Así me pueden decir a través del chat, o me lo pueden decir aquí rápidamente. ¿Qué paradigma y qué método creen que tiene que ver con esto que está intentándose hacer aquí? Paradigma, ¿positivista o paradigma hermenéutico? Método, Positivista. ¿inductivo o deductivo? Por ahí alguien ya me dijo positivista. Bien, listo. Sí, señora. Positivista. ¿Y el método? Deductivo. Hipotético deductivo. Súper, listo. Ahí vamos viendo. Vamos a la siguiente. Ya me Si puede yo dar quiero un conocer, si quiero conocer cuáles son los mitos y fantasías de la comunidad Wayuu, entonces yo llego y digo, voy a hacer primero una entrevista a algunos miembros de la comunidad, luego voy a analizar las entrevistas y al final saco unas conclusiones sobre los mitos y las fantasías. ¿Qué paradigma estoy utilizando aquí? Interpretativo. El paradigma es hermenéutico porque se basa mucho en la parte social y cultural. Sí, aquí hay un elemento clave, y me gusta que ahora que lo dice Siris, porque a veces creemos que es todo porque utiliza lo social. Sí, lo social aquí es clave, o sea, me interesa la visión particular de una comunidad, pero también después les voy a ir dando ejemplos de cómo desde lo positivista se han analizado cosas sociales, para que también lo miremos. Pero bueno, igual, ¿y cuál sería el método que utilizaron aquí? Inductivo. Sí, inductivo, voy de lo particular, o sea, entrevisté a una persona, a la comunidad, luego a otra persona, para llegar a una conclusión sobre toda la comunidad, que es una generalización. Veamos este. ¿Cuál es el efecto del acetaminofén en la salud gástrica de los pacientes? Es lo que yo quiero conocer. Llego y digo, planteo una hipótesis, el acetaminofén causa problemas gástricos en los pacientes, esa es mi hipótesis. Luego experimento, les doy acetaminofén a una muestra de pacientes y les hago pruebas médicas. Y conclusión, rechazo o apruebo esa hipótesis. Nuevamente, ¿cuál será el paradigma aquí? Positivista. Positivista con el método. Con el método deductivo. Deductivo. Vemos que incluso aquí planteo hipótesis, ya con solo decir planteo hipótesis, pues es hipotético deductivo. Además hay otro punto aquí para que vayan un poco, vamos a ir afinando. Uno, hago toda una experimentación, ¿sí ven? Hago un control,
voy a darles una pasta de acetaminofén. Eso solo se hace desde lo positivista. Y luego aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el efecto? Cuando yo quiero ver el efecto de algo sobre otra cosa de una manera objetiva, esto se hace solo desde el positivismo. Entonces, para que también vayamos viendo, porque después, cuando ustedes tengan que plantear sus propios problemas, van a tener que ir viendo, uy, lo mío está como desde dónde. Y esto les va a poder ayudar. Nuevamente, miren este. Ahora, ¿qué significado de maternidad tienen las mujeres que son víctimas del conflicto armado? Hago una entrevista a las mujeres, quiero analizar sus entrevistas y saco conclusiones sobre los significados de maternidad. ¿Cuál es el paradigma? Interpretativo. Interpretativo. Cada vez que yo digo, quiero ver el significado que ellas le dan a la maternidad. Y fíjense que además es que hay una particularización. No son todas las mujeres del mundo. Sí, llego y digo, quiero analizar a las mujeres que son víctimas del conflicto armado. O sea, hay unas características particulares que me interesan ver y esos significados y cómo han vivido esa experiencia. Y el método entonces que yo estoy utilizando, ¿cuál es? El inductivo. El inductivo. Entonces aquí ya estamos viendo, a partir de estos ejemplos, de manera clara, ya relación paradigma y método. O sea, aquí ya tienen realizado el 80% de su infografía en términos de relaciones, ya lo tenemos claro. Ya está. Listo. Ya entonces para cerrar, ya con toda esta actividad, hemos visto todo esto. No sé si hay alguna pregunta frente a todo esto que hemos visto, paradigmas, métodos, todo lo que hemos hablado hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo va claro hasta el momento? Sí, profe, me queda bastante claro y realmente lo que ha avanzado en el ejercicio de la actividad, él me ha hecho comprender y le recomiendo a mis compañeros que miren el video porque me parece que ahí de una forma bastante clara nos amplía el conocimiento sobre los paradigmas. Gracias, Iris, por esa súper recomendación. Entonces, no nos quedemos Gracias, solo, compañera. veamos ese tema